Y si hay otro, estaría bueno que alguien venga y lo cuente. Yo creo que por lo menos hasta ahora no se ha inventado otro camino, ¿no? Es claro que necesitamos fortalecer la posición económica, digamos, de nuestros trabajadores, de todo orden, pasivos, activos, formales, informales, mejorar las condiciones salariales y de ingresos en general para, y eso obviamente es parte también de la discusión por la distribución del ingreso, ¿no? Nada es gratis en economía. Y eso es lo que nos va a garantizar, en definitiva, un dinamismo de la demanda interna. No solamente eso, obviamente, porque aquí el Estado, denostado, también tiene un rol muy importante que jugar, ¿no? Cuando pensamos en términos económicos, los economistas, en la necesaria expansión del gasto autónomo, que hablamos en estos términos, para referirnos al crecimiento, por ejemplo, del consumo, pero también del gasto autónomo del sector público, ¿no? Es un vector muy importante, un método muy importante de la demanda, y por ejemplo, lo que tiene que ver con la inversión pública es además un componente de la demanda con un multiplicador muy alto, ¿no? Que tiene mucha potencia de generar mayor crecimiento en la economía. Y entonces necesitamos dos cosas, que son precisamente las dos cosas que ellos denotan. Necesitamos un Estado fuerte, con capacidad de impulsar el crecimiento de la economía, y en momentos críticos como este, donde hay una fuerte retracción del gasto privado, digamos, tiene que poder el Estado, el sector público, compensar la retracción del gasto privado para no entrar en una espiral recesiva. Entonces, el rol del Estado es absolutamente fundamental, y no es casualidad que todos los organismos internacionales, incluso los que no se precien de ser muy progresistas que digamos, estén hoy reconociendo la necesidad de que los Estados salgan a poner plata en la economía, en definitiva, ¿no? Incluso avalando o convalidando recetas que en cualquier otro momento que pudiésemos pensar las hubieran combatido, y hoy lo están casi pidiendo que se haga, porque tiene que ver en definitiva con la necesidad de que la economía a nivel global no se derrumbe a niveles que después sea realmente muy adverso poder salir de esa depresión. Entonces, un Estado con capacidad de intervenir y en un momento crítico como este de compensar la caída del gasto privado, y fundamentalmente trabajadores con capacidad real de consumo, ¿no? Vos decías la demanda comercial que impulsa la demanda industrial y que tracciona, también hay que decirlo, porque el consumo tracciona al mismo tiempo la inversión. En la medida en que hay demanda y que hay consumo, hay incentivos para que los que producen expandan esa producción y esa capacidad productiva, invirtiendo en la ampliación de las estructuras productivas, ¿no? Y así es como se fomenta la inversión. Fíjate que como la realidad todo el tiempo echa por tierra los conceptos que el neoliberalismo todo el tiempo busca instalar. Lamentablemente, no todo lo que hablábamos antes, la realidad es ocultada persistentemente por los medios, porque si no, hace rato que el neoliberalismo como escuela de pensamiento, como ideología, en los términos que lo querramos poner, pero que en definitiva sustenta la praxis económica de muchos gobiernos a lo largo y a lo ancho del planeta, ya tendría que haber dejado de existir. Nosotros acá, el gobierno de Macri fue un laboratorio económico impresionante. Los tipos, todos nos acordamos lo que nos decían, ¿no? De la lluvia de inversiones y la confianza, que iban a generar confianza, que entonces no sé qué. Pero la cosa es que vinieron, devaluaron, hicieron percha los salarios, el empleo, el mercado interno, el consumo. ¿Y qué pasó con la inversión? Mientras llevaban adelante todas esas políticas que son las supuestamente generadoras de confianza, porque no lo que hablábamos antes, recortaron los impuestos a los más ricos, les recortaron los impuestos a las empresas más grandes, les recortaron
las retenciones a las multinacionales, recortaron los aportes patronales, bueno, todo, lo desregularon todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, mientras había mayor concentración del ingreso en manos de los sectores que supuestamente son los que derraman, ¿no? En la teoría del derrame para abajo. Había mayor concentración del ingreso, se les permitían hacer todos los negocios, nadie los controlaba nada, y sin embargo, la inversión, en lugar de haber crecido como tendría que ser, si funcionara el mundo como ellos dicen que funciona, la inversión cayó. La inversión promedio, la tasa de inversión promedio durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que eran supuestamente gobiernos asfixiantes, estatistas, no todas estas cosas que nos dicen, la tasa promedio fue del 21,1%. Durante el gobierno de Macri cayó al 19%. Entonces, esto es prueba de que todo lo que dicen es una falacia y que cuando hay un Estado que pone recursos, que invierte en infraestructura, que hace lo que tiene que hacer y que incluye obviamente a aquellos argentinos y argentinas a los que el mercado deja fuera, y hay una política que promueve el sostenimiento y el dinamismo de la actividad económica, la generación de empleo, por lo tanto se sostienen y se mejoran en términos reales los ingresos, se produce un proceso virtuoso, que fue lo que vivimos a lo largo de esos 12 años, y también de la mano con ese proceso crece la inversión. No crece tanto como debería crecer en condiciones saludables porque evidentemente una parte importante se fuga, pero si hay demanda, al menos una parte se invierte. Durante el gobierno de Macri pasó todo lo contrario. No se invirtió nada, cayó la tasa de inversión y como contracara de ese proceso lo que vimos es que esos excedentes que se acumulaban, lejos de ser reinvertidos, lo que hacía era que fugaban, porque ese verso de que el ahorro está de la mano con la inversión y que no es mentira, digo, acá no hay propensión a invertir, acá lo que hay es propensión a fugar. Entonces, el ahorro de determinados sectores es sinónimo de fuga de capitales, no es sinónimo de mayor inversión productiva en la economía. Y esto lo vimos claramente durante el gobierno de Macri. Por eso es que tampoco se sostienen los argumentos que quieren forzar ahora para adversar la iniciativa del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que dicen que va a impactar en la inversión. No, en la inversión ya impactaron las políticas que llevaron adelante ellos cuando les bajaron los impuestos a los más ricos y les dieron todos los beneficios que le podían dar, y la inversión cayó. Y la inversión era más alta cuando el impuesto a los bienes personales era más alto en el gobierno de Cristina, las retenciones eran más altas, y todo así. Sin embargo, la inversión era más alta y las exportaciones también. Tuvimos pico de exportaciones con retenciones que para ellos eran, no sé cómo le llaman, confiscatorias o este tipo de expresiones que utilizan. Pero bueno, sí, la evidencia empírica demuele todo el tiempo estos conceptos que claramente están reñidos con la verdad y con la buena teoría económica, pero de nuevo, el poder de fuego de los medios hace que se sostengan castillos de naipes que serían imposibles de sostener en un contexto normal.